Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Por favor, pueden ir dejando las preguntas en el chat. Vamos a estar trabajando, vamos a tener un espacio en un rato que se llama foro de preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas en el foro, en el chat, y las vamos a responder todas en ese momento. Muchísimas gracias a todos por la conexión. Vamos a seguir con nuestro segundo ponente. Él es Manuel Alejandro Valencia, tecnólogo en imágenes diagnósticas de la Fundación Valle del Lili. Él es egresado de la Fundación del Área Andina, con amplia experiencia en radiología convencional. Ha desarrollado toda su trayectoria en el área de imágenes diagnósticas. Ha contribuido muchísimo en la adquisición de imágenes de alta calidad diagnóstica y la prestación de un servicio humanizado, siempre centrado en los pacientes. Manuel, te damos la bienvenida a nuestro simposio. Bienvenido. Vamos a dar paso. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. En la conferencia para el día de hoy, el tema que nos evoca es principales errores en adquisición de la radiografía panorámica de miembros inferiores. Este es un estudio del cual no hay mucha información, no hay mucha literatura en internet, entonces por eso es bueno estas jornadas para poder actualizarnos, para poder tener más herramientas para realizar un estudio de buena calidad que a la par va a poder contribuir a un buen diagnóstico de nuestros pacientes. Los objetivos es poder reconocer la utilidad de la radiografía panorámica de miembros inferiores y la importancia de una buena adquisición. Conocer cuáles son los principales errores en la adquisición del estudio y cómo corregirlos. Este es un estudio del cual no en muchas instituciones se logra poder realizar debido a que no cuentan con los equipos, con la tecnología para la realización, teniendo en cuenta de que antes de que llegara la panorámica de miembros inferiores o escanometría de miembros inferiores, que es otro nombre el cual recibe, se realizaba el test de Farrell, el cual pues son imágenes las cuales solamente se incluyen las articulaciones, como la articulación de la cadera, la articulación de las rodillas y la articulación de los tobillos, y que carecía un poco en cuanto a la magnificación con la exactitud para poder diagnosticar a los pacientes. Aparte de eso, pues no se lograba ver la dimensión de todas las extremidades, desde la cadera hasta los tobillos, sino simplemente la parte de las articulaciones. Con el advenimiento y la llegada de la panorámica de miembros inferiores y el poder tener una adquisición completa, una adquisición total, se puede evaluar tanto los ejes anatómicos, tanto tibial como femoral, y también el eje mecánico, que es el tema más importante en cuanto a mediciones en el momento en que los radiólogos y los especialistas, los ortopedistas, requieran definir un tratamiento para nuestros pacientes. En la tabla de contenido tenemos la clasificación de las asimetrías, asimetrías causadas por desejes de los miembros inferiores, los principales errores en la adquisición del estudio, las correcciones, mediciones, los casos atípicos, esos casos que al ser hospital de alta complejidad nos llegan con frecuencia y para el cual hay que estar preparados para poder tomar una buena decisión y poder contribuir en el diagnóstico del paciente y una buena lectura radiológica. La importancia del papel del tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas. La panorámica de miembros inferiores es un estudio radiológico el cual nos permite determinar la simetría o discrepancia. La anisomelía es de longitud entre las extremidades. Ese es un término en el cual no encontramos mucha información cuando colocamos discrepancia o asimetría, y se puede encontrar como anisomelía para la búsqueda de literatura que nos evoque a todo lo que tiene que ver con panorámica de miembros inferiores. Este estudio nos brinda las herramientas para poder determinar esas limitaciones que tenga el paciente y pues por ende se pueda detectar temprano y se pueda hacer una corrección. Acá tenemos el estudio en el cual principalmente por lo general solamente es una proyección AP de miembros inferiores, desde las caderas hasta la articulación del tobillo, y no con mucha frecuencia, pero también llega a nuestros servicios la toma de proyecciones adicionales que son las laterales. Acá podemos ver las proyecciones laterales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo de las extremidades.
para lo cual pasamos ahora a la toma del estudio, en el cual podemos acá visualizar el equipo de radiología, el cual utilizamos para la toma, en el cual podemos visualizar un paciente en bipedestación. Lo vamos a visualizar acá. El estativo como tal tiene unos soportes para poder dar mayor estabilidad al paciente. La imagen, recordar que es meramente ilustrativa, ya que pues, en el caso de la toma de un estudio real, pues tendría el paciente su protector de tiroides, y también debe pues, estar con la bata como tal para la toma del estudio. Tener presente que el paciente no debe estar con medias, ya que los equipos son bastante sensibles y suelen aparecer en la imagen y aparece como una silueta radio opaca, y lo ideal es que solamente se vean las estructuras para que los ortopedistas y radiólogos puedan tener más apoyo diagnóstico. Acá podemos ver un soporte, el cual es el soporte que es radiotransparente, al cual el momento en el que el equipo vaya a hacer la adquisición es una adquisición secuencial que puede tardar de 5 a 8 segundos, por eso el paciente es importante que esté completamente quieto, ya que el equipo puede realizar de 2 proyecciones, de 2 tomas a 4 tomas, esto dependiendo de la dimensión del paciente, y las podemos marcar nosotros como tal en el equipo, el cual nos permite dar el punto de inicio y el punto final, y al final poder visualizar una imagen como la podemos observar acá, que se encuentra toda la imagen completa y pues que brinda mayor ayuda diagnóstica a los especialistas. En la clasificación de las asimetrías, que es básicamente las que encontramos, son funcionales y estructurales. Dentro de las funcionales encontramos contracturas articulares, contracturas musculares y desejes de los miembros inferiores. Y dentro de las estructurales, alteración en la longitud ósea, que puede llegar a ser congénita o adquirida. Dentro de las congénitas podemos encontrar aquellas relacionadas con malformaciones estructurales como la aplasia o hipoplasia femoral, entre otras. Y dentro de las causas adquiridas podemos encontrar las que son por traumatismos, que con el tiempo impidan una buena remodelación ósea, ya sea por un accidente que ocasione una fractura. Las fracturas pueden ser fracturas de Salter-Harris tipo 3, 4, 5, infecciones, entre otras causas que lo puedan llegar a ocasionar. En cuanto a las asimetrías causadas por desejes de los miembros inferiores, encontramos unas que son bastante marcadas y son las cuales tenemos reflejadas en la literatura, que son el genu valgo, que lo podemos visualizar al paciente, que es un paciente en el cual las rodillas empiezan a medializar y los pies empiezan a lateralizar. Entonces acá se alcanza a ver que como si fuese una X, y esto es lo que ocasiona un desbalance en la marcha del paciente. El genu valgo como tal es lo opuesto, en el cual ya se empiezan a alejar hacia lateral las rodillas y los miembros inferiores, lo que tiene que ver con la articulación de los tobillos, se empiezan a medializar. Acá vemos un paciente en el cual sería un tipo normal, como tal en cuanto a postura y la fisiología del paciente. Es importante recalcar que en la etapa de crecimiento todos tenemos un genu varo y un genu valgo con el pasar del tiempo. Del 1 a 2 años es un genu varo, igual este es fisiológico, no es patológico. Luego pasa a genu valgo de los 3 a 6 años, y ya a partir de los 7 años lo ideal es que ya el paciente ya tenga como tal la postura definitiva. En caso tal de que se deba hacer una corrección y demás, es ahí donde el médico tratante, al visualizar que algo está sucediendo, que el paciente no hizo el cambio, entonces envía el estudio para poder corroborar y poder observar cómo se encuentra ese paciente en ese momento, y si está dentro de los límites normales o carece de estudios adicionales o un tratamiento para poder corregir la postura. Ya que esto uno pensaría que es algo normal y que no va a causar repercusiones en la vida adulta, pero es algo que sí causa repercusiones, ya que pues, desde la parte estética no se va a ver bien. Uno podría llamarlo así, que dice que estoy caminando chueco o estoy caminando de la manera incorrecta, y también al inicio puede no notarse el deterioro de las articulaciones, pero ya con el paso del tiempo, al obtener estas posiciones, bien sea un genu varo o un genu valgo marcado que sea relevante, pues eso puede ocasionar desgaste, y que a su vez más adelante se acreciente con patologías más complejas.
En las asimetrías adquiridas de los miembros inferiores, acá podemos observar en la imagen pacientes en los cuales han sufrido accidentes. Acá podemos ver el paciente de acá que ya se ve reflejado un acortamiento en base a las dos rodillas. Hay una que está un poco más elevada que la otra en la rótula, y acá también podemos visualizar a la paciente que se encuentra al lado de acá. E igualmente se encuentra en la extremidad izquierda, que está, carece de longitud. También podemos visualizarlo, un paciente que sufre un traumatismo y por eso se da el acortamiento. Los principales errores en la adquisición: estructuras anatómicas recortadas. Recordar que lo ideal es que no se recorten las articulaciones, desde la articulación del tobillo hasta la cadera. Las crestas ilíacas no se deben de recortar, ya que hay pacientes en los cuales pueden tener una hemipelvis más pequeña y en comparación con la otra, y pues si no se sacan las dos al tiempo, pues no se va a poder visualizar si es eso lo que le está causando la inclinación hacia un lado o hacia otro, que lo cual lo consideraría como el desbalance y el cambio en la marcha y en la postura. El paciente usando calzado o medias, recordar que debe retirarse las medias. El calzado también debe retirárselo, ya que si tiene el calzado y este tiene un desgaste, pues no va a ser como tal la longitud correcta en cada una de las extremidades, y para hacer las mediciones de los ejes también pues va a carecer de fidelidad. Las rótulas descentradas, sí o sí deben de ir las rótulas al centro. ¿Esto para qué? Con el fin de que al momento de realizar la proyección debe ser una P totalmente fidedigna de las estructuras. Ahí va donde va a tener, digamos, el inconveniente del tecnólogo, o la pregunta de el por qué deben ir las rótulas al centro si el paciente no se posiciona de esa manera. Es para poder que al momento de realizar la marcación, el trazado de líneas, la estructura como tal debe estar en un plano coronal fidedigno para poder ver si está entre los márgenes normales o anormales, y así poder tomar una medida para poder corregirlo en caso de ser necesario. Paciente con diferente plantilla la formulada. Eso para los pacientes en los que ya se evidencia de que la discrepancia de longitud entre una extremidad y otra es notoria y es marcada. El ortopedista o el médico tratante decide enviarle una plantilla. Entonces lo ideal es que la plantilla se utilice para nivelar las dos crestas ilíacas, y que así el paciente al momento de estar en bipedestación no tenga un efecto compensatorio de tener un acortamiento en una pierna, flexionar la otra para poder compensarlo. Lo ideal es que esté en bipedestación y que no esté flexionada las piernas. El paciente en decúbito supino, pues no se debe realizar en decúbito supino. Es la última, por decirlo así, la última medida, ya después de haberlo comentado con el residente o el médico tratante. Si el paciente no se puede colocar de pie, no puede tolerarlo, pues se realiza en decúbito supino. Para esto, pues, importante preguntar si tiene algunas indicaciones adicionales, bien sea que le pidan tracción en las extremidades, ya que pues al estar en decúbito supino y el cuerpo en reposo, pues no se va a poder evidenciar como tal a detalle si está teniendo una discrepancia. Si no es notoria, entonces pues lo ideal es que sea en bipedestación. Los principales errores de adquisición, dentro de ellos, pues acá tenemos unas imágenes en las cuales podemos evidenciar. Son imágenes en las cuales se recortan las estructuras. Acá se recorta la articulación de la cadera y al final también se recorta la articulación del tobillo un poco. En el acá también podemos ver nuevamente la articulación, lo que tiene que ver con las crestas ilíacas, están recortadas. Recortar las estructuras va a hacer de que carezca de calidad diagnóstica al estudio. Entonces por eso es imperativo poder realizarlo y tener esos parámetros claros para que la imagen nos quede bien. Acá podemos evaluar otra imagen en la cual el trocánter del lado derecho también se recorta. Lo ideal es poder centrar al paciente bien para que esto no suceda. Y nuevamente acá podemos ver estructuras recortadas en la parte superior, y también carece un poco de falta de parámetros técnicos. En cuanto a las correcciones, vamos con la primera, que es las rótulas al centro. Acá tenemos una imagen en la cual podemos evidenciar el posicionamiento del paciente. Si la rótula vemos que está apuntando hacia la parte lateral, pues la corrección la podemos visualizar. El paciente al estar en el estativo podemos pedirle que se suba la bata hasta la altura de las rodillas para que esto nos facilite el posicionamiento de las rótulas. En caso tal de ser necesario, pues poder palpar la estructura, poder tocar como tal la rótula para poder alinearla y
realizar el giro competente hacia donde lo necesitemos. En este caso acá podemos ver la estructura en la cual la rótula se ve lateralizada, y al poder posicionarlo es girar al paciente desde la parte, desde la base del pie, para que la rótula empiece a quedar centrada y así tener un plano coronal fidedigno de la estructura que estamos estudiando. En cuanto al alza correcta para eliminar las crestas ilíacas, en algunos casos son el alza o son los blocks como tal que se le colocan para poder nivelar las crestas ilíacas y así poder tomar una medida que sea fidedigna a la anatomía del paciente. Acá podemos ver un paciente en el cual las crestas están en desbalance, y para poder suplir esa necesidad de ese desbalance que está teniendo el paciente se le coloca acá como tal el alza. El alza puede venir ya con sus centímetros en la orden de centímetros o milímetros, para saber cuánto le colocamos para poder nivelarlas, o en su efecto, en el caso tal en que la orden lo coloque que debe de llevarlas, pero no especifique, pues la idea es que nosotros podamos visualizar al paciente y poder colocarle las alzas dependiendo de si sea 1 centímetro, medio centímetro, 2 centímetros, 3, los que necesitemos, poderlo colocar y mirar que las crestas queden alineadas para poder tener mediciones correctas, todo esto teniendo en cuenta y en base a que si el paciente el pie le quedara en el aire, por decirlo así, pues va a tener un efecto compensatorio en el cual puede que él empiece a flexionar la extremidad contralateral para poder suplirlo. Entonces, pues no se va a tener como tal una medición fidedigna del paciente para saber de cuánto la discrepancia que está teniendo de entre una extremidad con la otra. En cuanto a las mediciones, podemos observar que tenemos el eje anatómico, el cual es una línea que sigue la diáfisis de los huesos largos. El eje mecánico de la extremidad en el plano frontal se define como una línea directa que conecta el centro de la cabeza femoral con el centro del tobillo. Cuando el eje mecánico no pasa por el centro de la rodilla, se dice que la extremidad tiene una desviación del eje mecánico, cuando este pasa medial, se habla de que el paciente tiene un varo, y cuando pasa lateral, tiene un valgo. Acá podemos observar las imágenes en las cuales es el trazado de las líneas. En la primera, en la cual nos indica de que es la medición del eje anatómico, es que el eje anatómico es una línea que pasa paralelo a la cortical del hueso, a la diáfisis, y va desde el trocánter hasta las espinas tibiales, para poder así tener la longitud de esa extremidad como tal, de ese hueso, y poderlo comparar con la opuesta. En cuanto a la que tiene que ver con la del eje mecánico, es una línea que se traza desde el centro de la cabeza femoral y va hasta la articulación del tobillo, hasta la parte medial. La medición del eje anatómico, acá lo podemos ver ya mucho más a detalle. Está la medición del eje anatómico de la tibia, en el cual va pues desde las espinas tibiales hasta el centro de la articulación del tobillo. Acá podemos verlo ya pues a detalle, con mayor precisión. Y entonces por eso es importante que las rótulas queden alineadas al centro para poder así tomar unas buenas mediciones. En la medición del eje mecánico, acá lo podemos visualizar, ¿no? Es un paciente al cual se le realiza la medición. Va desde el centro de la cabeza del fémur, en su contraparte también puede ser desde la parte superior del acetábulo, y de ahí hasta la articulación del tobillo. Acá podemos ver la desviación, lo que mencionábamos hace un momento, les mencionaba acerca de si la medición que se realiza, si la línea pasa medial o lateral, pues eso nos va a definir dentro de los parámetros ya normales si un paciente tiene un varo o un valgo. Y esto puede ser contraproducente si el paciente no queda bien posicionado, porque si el paciente no queda con las rótulas al centro, pues nos puede enmascarar un varo o un valgo que es falso. Entonces, por eso la importancia de posicionar bien al paciente para la toma del estudio. Dentro de los casos atípicos, podemos visualizar a este paciente, al cual se le toman unas proyecciones adicionales para poder que el médico radiólogo y el médico ortopedista tenga más datos clínicos y poder así definir el paso a seguir con el paciente. Es un paciente en el que tiene un varo excesivo, y el cual pues ya se sale de las proporciones de la toma del estudio en cuanto al equipo. En estos casos se comenta con el médico residente y el médico radiólogo para definir qué es lo que más le puede servir al paciente. En este caso se toma la decisión de realizar una proyección AP en la cual él pueda realizar acá la medición del eje mecánico.
y unas para poder realizar las mediciones del eje anatómico. Entonces, por eso toma el lado derecho, se toma una medial y se toma una del lado izquierdo para poder complementar una proyección con la otra. Entonces, las conclusiones, ¿por qué es de vital importancia el papel del tecnólogo en radiología? Nosotros somos quienes se encargan de velar por la adquisición de un estudio radiológico con altos estándares de calidad. Como les mencionaba al inicio de la presentación, hay sitios en los cuales no se obtiene o no se puede realizar el estudio porque carecen, digamos, como tal de la tecnología, de los equipos para poderlo realizar. Entonces es importante que si el paciente viene de lejos o viene de cerca, poder realizar un estudio y que sea un estudio de calidad, que el paciente no deba de retornar por alguna falla que podamos haber tenido en el momento de la adquisición del equipo. Por eso es importante trabajar en equipo y si sucede algo, poderlo comentar, poderse apoyar con el residente de radiología, con el radiólogo en cuanto al paso a seguir. Los orígenes de las asimetrías en extremidades inferiores son múltiples y comprenden un amplio espectro de alteraciones. El conocimiento de estas variaciones y de su comportamiento clínico nos permite una mejor evaluación de los hallazgos en imágenes. Y el informe radiológico es una importante herramienta tanto para el diagnóstico como para el manejo clínico del paciente con asimetrías de los miembros inferiores, teniendo como meta en común de clínicos y radiólogos el pronóstico funcional y estético de las extremidades en la vida adulta. Esta es la importancia y la relevancia de este tema, poder hacerlo de la mejor manera posible, ya que va a repercutir como tal en la toma de decisiones de los especialistas y va a repercutir en el paciente que llega a nuestros servicios de radiología, no sabe qué le está sucediendo, de pronto le dan información errónea, entonces es importante explicarle cómo se realiza el procedimiento, para qué sirve, y a su vez asimismo él pueda tener una experiencia como paciente de que se está haciendo relevante su punto de vista y poder así hacer un tratamiento correcto. No siendo más, muchas gracias por todo, feliz día.